que estén muy bien. Espero que sea una linda reunión. Lo va a hacer, hermano, lo va a hacer. Un poco por agua nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Ah, aquí estamos, hermanito. Por agua nosotros. Ya estoy adentro, N. Ok, perfecto. A ver. Ok, estamos. Sí. Dale eh, nomás. Sigue, sigue, sigue. perfecto. Bueno, ya estamos entonces en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live por la página del hermano Néstor Sánchez. Así que muchas gracias por la ayuda, porque tuvimos que hacer un pequeño cambio ahí para poder comenzar con la plataforma el día de hoy. Así que gracias, hermanos, por su paciencia y recuerden ustedes también que este estudio será subido después de que termine a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. El día de hoy con nuestro hermano Marcelo Tolosa, quien amablemente ha accedido a concedernos un poco de su tiempo para traer la palabra del Señor con otro interesante tema para compartir. Bueno, quisiera pedir a nuestro hermano Mario Peña, si tuviera la amabilidad de llevarnos en una oración, hermanito querido. Bien, hermano. Ok, oremos. Señor Dios de los cielos, que creaste las estrellas y los mares, las montañas y toda esta tierra, Señor, que has hecho para nosotros, para que sea nuestra casa temporal. Gracias, Padre, por tu bendita palabra que nos has dejado, tu bendito Espíritu, que ha hecho un papel preponderante, importantísimo en cuidar tu bendita palabra. A través de los siglos, Señor, se ha conservado y queremos honrarte por eso. También, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo, que vino, Señor, a este mundo a presentarse como un siervo, como un ser humilde, santo, puro, y que estuvo dispuesto a ir a la cruz a derramar su sangre, Señor, injustamente por aquellos que reconocen tu palabra, aquellos que te obedecen, que ha derramado su sangre, Señor, para salvación de muchos. Gracias, Padre, por tanto amor que nos has mostrado. Señor de los cielos, queremos rogarte que bendigas a nuestro hermano en esta noche, que esta tarde, que nos va a traer tu palabra. Ayúdele para que recuerde, Señor, los pasajes y use palabras sencillas que nuestro corazón, nuestra mente pueda discernir y fortalecernos. Te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Toloso y que le ayude, Señor, le bendigas, que sea con su familia también, con su esposa, sus hijos, sus seres queridos, que los cuide, Señor, para que él tenga tranquilidad. Te damos gracias por nuestra hermana Tomasita Sánchez, que está mejor. Rogamos, Señor, que le sigas ayudando, bendiciendo. Por la mano de nuestro hermano Sergio, Señor, por aquellos hermanos en Chile, en diferentes países que pueden estar sufriendo enfermedades o hambres. Rogamos que les bendiga, Señor, a cada uno según su necesidad. Padre Santo, reconocemos que te necesitamos. ¿A qué otro Dios podemos ir? ¿A qué otro ser podemos rogarle que nos ayude y nos cuide? Solamente tú, Dios Santo Eterno. Por eso rogamos que nos escuches, porque hacemos esta oración en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Mario, por traer la oración de inicio de la sesión de este día, que entonces traerá ahora, desde este instante, nuestro hermano Marcelo Tolosa. Si necesita pantalla, entonces, hermano querido, le pedimos al hermano Néstor que tiene el host que pueda habilitarla, por favor. ¿Bien? Bien, Adelante, muy buenas hermanito. noches, Buenas noches. buenas tardes para algunos, pero gracias a Dios tenemos la bendición, ¿no? de este medio para poder animarnos y aprender y escuchar también la oración. Gracias al hermano Mario por su oración, que también nos hace muy bien. También las oraciones nos reconfortan, ¿no? Al igual que los cantos y la palabra del Señor. Así que vamos a meditar en esta noche, eh, aprovechando de dar gracias también a los hermanos que me han invitado, ¿no es cierto?, por la confianza que tienen cada vez que invitan a cada uno de los hermanos. Entonces vamos a hablar de un tema, ¿no? A ver si se ve ahí, ¿no? A ver si me equivoco con esto. Ahí, ya, ahí me dice, sigue. Una pregunta lo hice como una pregunta para dar respuesta a varias cosas que pensamos que tienen que ver con los que no se reúnen y que tienen que ver también con nosotros, los que nos reunimos. O sea, la iglesia del Señor.
Falta una. Y esa pregunta, ¿no? Te Esa falta una. pregunta, ¿cómo? Que te quedaron todos los textos del costado. Te falta para entrar La en pantalla completa. la pantalla Ah, ya, completa. ya. Algo pasó. Algo pasó. Espérame, vamos a salir. Bueno, ¿ves? Siempre me pasa esto. Siempre me pasa esto. Vamos a ver. Un screen. Vamos a poner screen. A ver ahí. Primero presentación. No, sí, digo, ¿No? Anda al lado derecho ahora, al final, Sí, para que te lo entre. pongo ahí. Ahí está puesto. Bueno, Pero algo le pasa a mi computador. Ya. ya. Voy a poner pantalla completa entonces. Que quería verme ahí. Voy a poner pantalla completa. Algo le pasa. Es que me, es que me una. eh, ya. Ahí voy a poner la no, pantalla completa. Espera. tampoco. Ahí. Ahí sí. Ahí sí ya. Eso. Entonces, la pregunta es para iniciar una conversación, prácticamente una reflexión. ¿Será pecado no reunirse? Esto porque he conversado con algunas personas que no se reúnen, ya hermanos que fueron bautizados, que después nos siguieron, que no se reunieron, y otros que están desanimados, otros que, ¿no es cierto?, por diversas situaciones se reúnen 2 veces a la semana, o sea, 2 veces en el mes, otros días no se reúnen. Entonces, ¿qué hay con eso realmente? ¿Qué es lo que opinamos de eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Escritura con respecto a reunirse? ¿Ya? Todo esto para que no para que juzguemos bien nosotros como iglesia, ¿no es cierto? O como hermanos, cuando, cuando vemos a alguien que no se reúne. Por ejemplo, una vez una madre que no se reúne, una señora hermana, me dijo, mi hija me dijo que me iba del infierno porque no me reunía, me dijo. Entonces, ¿será así? ¿Qué dice las escrituras? Vamos a ver, ¿no es cierto?, qué podemos hacer con eso y cómo debemos actuar en frente a los que no se reúnen. Así que vamos a leer el texto clásico que tenemos, ¿no es cierto?, y que se usa. La otra vez escuché este texto no aquí en la plataforma, sino que con otro hermano que decía que era pecado no reunirse por este texto. Y vamos a leer en Hebreos 10:23, ¿ya? Que creo que está mal interpretado como lo interpretó él. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Estoy subrayando en negro ahí, ¿no es cierto?, lo que me interesa, que después lo vamos a tomar en cuenta. Y considerémonos unos, bueno, la versión Reina Valera, unos a otros, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mientras, ¿no es cierto?, que vemos que se acerca aquel día, dice. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Bien, vamos a, vamos a hablar de este texto primero, ¿no? Y recuerden que siempre yo dejo unos minutitos para que comenten y para que se enriquezca el estudio, ¿no? También con los conocimientos de los demás y sus opiniones. Eh, la idea acá, ¿no es cierto?, del escritor, si es que es Pablo, ¿no? Posiblemente, es que, y siempre ha sido del Señor también, en que nosotros nos mantengamos firmes, en que, en que nuestra firmeza no decaiga, en que podamos, ¿no es cierto?, resistir, en que podamos tener presente la, la esperanza de la vida eterna. Entonces Dios nos ha dado diferentes armas o diferentes, ¿no es cierto?, diferentes espacios, diferentes maneras de mantenernos firmes, ¿ya? Y aquí dice cuál es una de ellas y la más importante: que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, el Señor prometió algo, y si nosotros no nos salimos de esa firmeza, vamos a lograr la esperanza de la vida eterna.
Pero también dice que el mantenerse firme tiene que ver con considerarse, con tomar en cuenta a mi hermano. Y aquí viene una pregunta bien importante. ¿Para qué me reúno? ¿Me reúno para decir que cumplí? ¿Me reúno para decir que estoy presente? ¿O para decir a Dios, aquí estoy, simplemente? Dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo se estimula uno al amor y a las buenas obras? ¿Cómo es que, ¿no es cierto?, unos a otros podemos estimularnos? Si bien, ¿no es cierto?, el que da el mensaje es un hermano, ¿no es cierto?, y en cierta manera importante porque el que está dando alimento espiritual, el que hace el estudio, pero sin embargo acá dice que nos debemos considerar unos a otros para estimularnos. La reunión no es simplemente llegar, ¿no es cierto?, y escuchar. La reunión también es cantar. O sea, al cantar yo estoy estimulando, pero también la reunión nuestra tiene que ver con la cena y con un espacio de conversación, ¿no es cierto?, donde nosotros eh, hablamos, donde nosotros conversamos, donde nosotros estimulamos aparte, ¿no es cierto?, y nos exhortamos. No debemos pensar que la reunión es cumplir. eh, Cenamos, cantamos, oramos, escuchamos su palabra, oramos y ya, y chao, nos fuimos. Debemos considerar la reunión como lo hacían, ¿no es cierto?, antiguamente los cristianos. Y cómo es que lo hacían, ¿no es cierto?, sin considerar horarios fijos. No habían horarios así como tenemos nosotros realmente. Había otro tipo de horario. Recordemos que los cristianos, para ellos el día domingo no era un día festivo. El día festivo para ellos era el sábado. Entonces, para ellos el primer día de la semana trabajaban. Muchos de ellos trabajaban, ¿no es cierto? Y hacían sus labores. Por lo tanto, se reunían a la hora que podían, casi siempre, ¿no es cierto?, en la madrugada. Pero debemos considerar siempre, ¿no es cierto?, y no estar cuadrados en la reunión del primer día de la semana, simplemente como que ese es el momento para estimularnos, o sea, en los actos de adoración, sino que debemos nosotros conversar con los hermanos, debemos exhortarnos unos a otros, debemos fijarnos, debemos considerarnos. Eh, Siempre voy a recordar, y lo dije en otra reunión ahí con el hermano Waldo, ¿de acuerdo? Ahora hace poco. Siempre voy a recordar a un hermano que nunca predicó y que nunca coordinó adelante, nunca hizo la cena, un hermano que murió ya en Quillota y que siempre era callado él, siempre era callado. Y una vez, hace muchos años atrás, él me vio desanimado, triste, y cuando terminó la reunión conversábamos y me dijo, hermano, usted tiene una cara que no corresponde a un cristiano, está triste, debe levantar el ánimo porque la palabra del Señor dice, ¿no es cierto?, que tenemos una esperanza y etcétera, etcétera. O sea, lo que me dijo el hermano fue un estímulo, fue, fue un ánimo muy grande que me hizo, ¿no es cierto?, recapacitar. Entonces, debemos considerar esto en la reunión, debemos tomar en cuenta todo esto, ¿no es cierto?, que nos dice aquí la palabra del Señor en hebreo, porque a veces pensamos solamente cuando dice no dejando de congregarnos. Pero todo esto, lo que estamos hablando, sucede cuando no dejamos de congregarnos. Entonces, nos mantenemos firmes cuando no dejamos de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. O sea, debemos exhortarnos, animarnos y, considerándonos, ¿no es cierto? Porque debo pensar en el hermano que está desanimado, debo pensar en el hermano que tiene problemas, que le cuesta, que está recién creciendo, que está recién aprendiendo, para que puedas mantener una firmeza. Bueno, eso como, como inicio, ¿no es cierto?, a lo que estamos hablando de que ¿es pecado no reunirse, perdón? ¿Será pecado? Esta es la pregunta que puse ahí para poder iniciar el tema simplemente, ¿ya? Eh, Vamos a ver que, qué sucede cuando no participamos en la iglesia local. Otro punto importante. ¿Alguna vez a lo mejor hemos visto a alguien que dice, no, yo no participo de la iglesia local?
yo me reúno solo o voy al lugar que quiero y no tengo una iglesia local donde reunirme. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 1, dice que Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, a la iglesia local que se reúne en Corinto, ¿ya? Y que todos sabemos que sucedían muchas cosas ahí, ¿no es cierto?, en esta iglesia y que Pablo le escribe para poder solucionar ciertos problemas. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, Pablo, a los que están en Corintio, dice que a los que están llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte, a todas las iglesias que se reúnen, todas las iglesias locales que se reúnen, ¿ya? Alguien dirá, bueno, hay una iglesia universal. Yo pertenezco a la iglesia universal de Dios, no a la iglesia que se llama universal, esa es una secta, sino que eh, alguien dirá, ¿no es cierto? Yo me reúno, yo no me reúno, ¿no es cierto? Y yo soy fiel a Dios y yo, qué sé yo hago la cena. Y mire el caso del eunuco. Porque este es un argumento, ¿ya? Este es un argumento que una vez alguien me dijo. En Hechos 8:39 dice que al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más al eunuco y continuó su camino gozoso. Cuando eunuco se bautiza, ¿ya? No sabemos lo que pasa con él, pero sí sabemos otra cosa del eunuco. Sabemos que en Etiopía se forma una iglesia, ¿ya? Que de Etiopía, ¿no es cierto? Eh, no sabemos cómo, pero llega una iglesia. Pero sabemos que el eunuco fue el primer bautizado que se va, ¿no es cierto?, de vuelta a Etiopía. Pero dice que antes de eso, en el verso 27, y aquí debemos inferir algo importante, que él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes. O sea, era un hombre que tenía una gran influencia y que era muy seguro que iba a usar esa influencia la iba a usar, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El eunuco no fue casualidad que se bautizó, no fue casualidad que él, ¿no es cierto?, se le acerca a Felipe. Felipe se acerca por el Espíritu Santo y el eunuco iba a adorar a Dios, no iba a pasear, iba a adorar. El eunuco iba a volver a Etiopía y iba a seguir adorando a Dios, pero ahora, ¿no es cierto?, con todo lo que le enseñó Felipe. Entonces, el caso del eunuco, que cuando uno dice, se bautizó y se fue y no sabemos más de él, bueno, debemos inferir de que el eunuco seguramente enseñó a mucha gente el evangelio y también, ¿no es cierto?, formó varias congregaciones. Bueno, eh, Romanos 12:3, quiero hablar de este texto, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así, como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Cuando yo digo que soy de la iglesia universal y que no necesito la iglesia local, acá dice, ¿no es cierto? Romanos 12:5, que somos miembros los unos de los otros. Eso indica que estamos en una iglesia local y que estamos en un cuerpo, ¿cierto? Llamado el cuerpo de Cristo. No existe de otra manera, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, ¿ya? Que seamos miembros uno de los otros. O sea, eso no puede hacerse tan disperso. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. O sea, los dones los usamos cuando estamos en la iglesia local. Los dones los usamos, ¿no? Cuando nos juntamos, ¿no es cierto?, con los hermanos que han sido bautizados, o eh, valga la redundancia, ¿no? Y úsese en proporción de la fe. Esto es para meditar un poco, ¿no es cierto?, en esto de la iglesia local. Si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, ¿ya? El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Textos que ya hemos
conversado, ¿no es cierto? Se han dicho muchas veces. Entonces, eh, hay muchos textos más, ¿no es cierto? Muchos argumentos para hablar de la iglesia local, pero que algunos hermanos que no se reúnen, ¿ya? Y esto lo quiero traer para ustedes, ¿ya? No para los que no se reúnen, en realidad, porque nosotros debemos ayudarles a ellos y exhortarles para que puedan, ¿no es cierto?, seguir reuniéndose, para que, para que sigan adelante, ¿no es cierto?, en el servicio a Dios. Entonces, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, cuando no nos congregamos o no nos comportamos en la congregación, no nos comportamos como corresponde? Quiero traer aquí, ¿no es cierto?, la cena. En el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, dice en Hechos 27, ¿no? Un texto ya también muy conocido, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Un grupo que se reunía, ¿no? Y donde se congregaron para partir el pan. Bueno, pero en Corintio, cuando habla de la cena, dice lo siguiente: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eh, lo importante de la cena, ¿no? Lo importante del primer día de la semana es que nos reunamos para recordar al Señor, ¿no es cierto? Y que podamos proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso se realiza no solamente con palabras, sino que a través, ¿no es cierto?, de este acto que es el pan sin levadura y el jugo de uva. Por tanto, cuando os reunís, ya no es comer la cena del Señor, dice en Corinto que el problema que había, ¿no? También lo conocemos, había un gran problema ahí que no estaban comiendo como corresponde, estaban haciendo otra cosa. Porque al comer cada uno toma primero su cena y uno pasa hambre y otro se embriaga y ya no es esto la cena. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? O sea, el hacer, el no hacer las cosas como corresponden o, o el no, o el no pensar, ¿no es cierto?, en reunirse para celebrar la cena del Señor como corresponde, es menospreciar el reino de Dios, es menospreciar la iglesia del Señor. Entonces, cuando alguien dice, yo no me reúno porque no tengo tiempo, porque no me interesa, porque estoy desanimado, o menospreciáis la iglesia de Dios, estamos menospreciando el reino que Dios hizo, estamos menospreciando, ¿no es cierto?, la ciudadanía de Israel, estamos menospreciando al cuerpo de Cristo. De muchas maneras a veces lo menospreciamos, y esta es una de esas, el no hacer, ¿no es cierto?, el no cenar como corresponde, y el no cenar, el no animarnos, el no juntarnos como hermanos, también sería, ¿no es cierto?, que aquí no lo dice así de tal manera, pero menospreciar a la iglesia de Dios. Piensa usted, ¿qué dirá Dios, ¿no es cierto?, cuando a alguien no le interesa reunirse o va de vez en cuando, va cuando tiene ganas, menosprecia la iglesia de Dios. Bueno, hay algunos argumentos de algunos que no se congregan, algunos argumentos, y a lo mejor usted conoce otros más. Yo esto es lo que he escuchado y no quise poner más, pero hay muchos argumentos y cosas que dicen, ¿no?, cuando no se congregan. Dice, no me puedo congregar por trabajo, pero estoy bien con Dios. ¿Será así? Aquellos que no se pueden congregar por trabajo, pero estoy bien con Dios. Yo no voy a juzgar eso en realidad, en esto, sino que voy a hacer otro juicio, al revés. ¿Qué hace la iglesia por eso? Al visitar, algunos conocemos, y los que están acá, ¿no?, que viven en Estados Unidos, muchos saben que la iglesia se reúne en la mañana y en la tarde. Entonces, los que no pudieron en la mañana porque trabajaron, se reúnen en la tarde. Algunos dicen, no, eso es mal acostumbrar a la gente, pero, pero no. ¿Qué hace la iglesia? O sea, ¿por qué decidimos congregarnos en la mañana? O sea, a la hora que al predicador le queda bien, o a los demás hermanos, ¿y cómo quedan los demás, los otros que no pueden reunirse? Es para meditar, eso, ¿no es cierto? No es para juzgar a nadie, sino que para meditar, porque algunos no pueden reunirse por trabajo y realmente el trabajo, ¿no es cierto?, es importante
Y algunos decimos, ah, pídele a Dios otro trabajo, o sálgase del trabajo y confía en Dios. ¿Es tan así eso? ¿Qué podemos decir a eso realmente? ¿O podemos mostrar el amor a los hermanos y decir, mire, vamos a hacer una reunión en la tarde, especialmente para ustedes, para los que no pueden por su trabajo, ¿no? Porque es escaso el trabajo. Pero otro podría decir, no, que confíen en Dios, ¿no es cierto? Y retírese del trabajo. Eso lo hemos dicho alguna vez, ¿no es cierto? Por ahí. Pues bien, juzguemos eso, ¿no es cierto? Interiormente, ¿no? No a los hermanos, pero veamos qué sucede con eso. No puedo congregarme por X razón, pero ya lo haré. Ya lo haré pronto, ¿no es cierto? Son unas cosas que dicen algunos. Estoy hablando de algunos que no se reúnen por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Yo estoy hablando de algunos que un año completo, pero uno los ve por ahí a veces y conversa, ¿no? ¿Y qué le pasó? No están enojados con nadie, realmente. No, no tienen ningún problema, pero no se reúnen muchos de ellos por trabajo o por otras razones, ¿no es cierto?, que les impide y que no han entendido, ¿no es cierto?, la importancia de mantenerse firmes. Porque de eso estamos hablando realmente, de mantenernos firmes. Y la iglesia es la que provee todo para mantenerse firmes. O sea, debemos hacer las cosas para que se mantengan firmes. Y aquí está la otra reflexión. Estamos como iglesia dando el menú necesario, el gran menú, ¿no es cierto?, que hace que se mantengan firmes los más débiles o los que están creciendo o los que ya están grandecitos, ¿no es cierto?, y que aportan. Estamos dando el menú que corresponde con las reflexiones, con el sermón, la cena, ¿no es cierto?, está bien hecha, los cantos, las oraciones, etcétera, etcétera. En las conversaciones que tenemos entre hermanos, ¿son buenas como para que crezcan espiritualmente? Esa es otra reflexión. Otro dice, no me congrego porque no me llaman cuando he estado mal. Entonces, algunos, ¿no es cierto?, dicen que son muy sensibles, ¿no es cierto?, dejaron de ir por muchas razones, pero nadie, nadie se fijó en ellos o en ellas, y entonces no se congregan porque nadie las llamó. Eh, ¿Está bien eso? ¿Está mal? Es una reflexión. Como iglesia, o la persona está mal también, puede que sí, ¿no? Pero la iglesia también, ¿no es cierto?, debe hacer lo suyo. No me reúno porque simplemente ya no me interesa. Esa es otra opción, ¿no es cierto? No me interesa reunirme porque me, me importa más el mundo realmente. Bueno, ahí está. Cuando uno pregunta, ¿es pecado no reunirse realmente? O sea, el pecado es, como dice Hebreo, estar en pecado es alejarse de Cristo, es cambiar a Cristo, ¿no es cierto? Y volver atrás. Lo que Hebreo estaba hablando es volver atrás, ¿no es cierto? Al judaísmo, realmente. Entonces, el pecado es dejar a Cristo y volver a otra doctrina, volver a otra enseñanza o practicar el pecado inmoral, ¿ya? Entonces, ¿será pecado reunirse o no reunirse? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días si no me reúno estoy en pecado? Uno podría preguntar. ¿Cuántos días tienen que pasar para que sea pecado? Es una reflexión que me hago. Bueno, a otros, entonces no me cuadra el horario, como lo dijimos anteriormente. No me cuadra el horario, por lo tanto, ¿qué hace la iglesia ahí, no es cierto, cuando no cuadra el horario para alguien? ¿Qué podemos hacer? O estoy simplemente en pecado, por eso no me reúno. Bueno, esas son algunas reflexiones, ¿no es cierto?, eh, que hay en cuanto a los que no se reúnen. Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Las bendiciones que hay en el amar el reino de Dios, en reunirse, porque cuando hablamos del reino de Dios es su iglesia. ¿Qué bendiciones hay, no es cierto?, cuando yo me reúno? Y este texto que también lo hemos leído mucho, ¿no es cierto?, en Mateo 6:33, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas del día a día que tenemos, ¿no?, que nos faltan, que el Señor sabe, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos falta no solamente el pan y el abrigo, sino que muchas otras cosas que a veces son parte de nuestra vida, ¿no es cierto?, en este tiempo moderno también. Dios sabe que tenemos falta. Por lo tanto, si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Por eso cuando vemos muchas veces a hermanos o hermanas que no se reúnen y se quejan siempre, ¿no?, de que a mí, qué sé yo, me ha ido mal, porque esto no me sale, es que realmente
no están buscando el reino de Dios y su justicia. Y es lamentable, ¿no? Que teniendo esta gran promesa del Señor, no la apliquen, no entiendan, ¿no es cierto?, que si uno busca el reino de Dios y su justicia, lo demás que tiene que ver con la vida diaria, ¿no es cierto?, con la sustentabilidad del día a día, van a ser añadidas. Por tanto, no os preocupéis, o sea, no hay de qué preocuparse. El que busca el reino de Dios, el que se reúne, ¿no es cierto?, y el que participa, el que busca hacer la voluntad de Dios siempre, no tiene que preocuparse por el día de mañana. Bien, y siguiendo un texto, 1 Timoteo 3:15, para entender algo de la iglesia. Pero en caso que me tarde, dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, columna y baluarte. O sea, la iglesia es la columna y el baluarte, la iglesia de Dios vivo, la casa de Dios. Por lo tanto, ahí está, ¿no es cierto?, el refugio de la verdad, en la casa del Dios vivo, en la iglesia. Hebreos 12:23 dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En la iglesia local, ya, alguien puede decir, no, en la iglesia universal, sí, pero parte de la iglesia local, ¿no es cierto? Con eso, de que están inscritos en los cielos, porque participan, porque sirven, porque buscan, porque quieren estar firmes, porque, porque aprovechan, ¿no es cierto?, todas las opciones que le da el Señor para poder mantenerse firme y así tener la bendición, ¿no es cierto?, de la vida eterna y estar inscrito en los cielos, eso significa, ¿no? Entonces, eso es parte, ¿no es cierto?, de ser de una iglesia local. Reflexiones para ir finalizando y para que ustedes también tomen en cuenta y puedan hacer soporte como siempre lo han hecho. No me quiero extender mucho, ¿no es cierto? Hay muchos textos para esto y que debo, ¿no es cierto?, de dejar el espacio también para mis hermanos. Primero, ¿me intereso por servir a Dios? Yo le preguntaría a esa persona que no quiere asistir, ¿se interesa usted por servir a Dios realmente? Y él me dirá, no, yo ayudo a los jueces, a la gente pobre, yo hago muchas cosas. Sí, pero la salvación, recordemos que no es por obras, es por fe en Cristo. O sea, la fe en Cristo, la obediencia en Cristo y el servicio a Dios está dentro de la iglesia local. Sirvo. ¿Cómo sirvo a Dios? Aparte de eso, me siento en la congregación y simplemente escucho, porque a veces dejamos el trabajo para el hermano que predica o a los que tienen ancianos, ¿no? A los ancianos. Pero acá dice, siempre la escritura, recordemos que dice unos a otros. O sea, cuando dejamos la tarea, ¿no es cierto?, a los hermanos, cuando a veces una hermana siempre me dice a mí, mire, tal cosa pasa aquí, ¿no es cierto?, y esa persona no se está comportando. Bueno, vaya usted y exhórtela. Debemos ser parte de la exhortación, unos a otros. Y eso es servir a Dios. A veces pensamos que servir a Dios es cuando vienen los hermanos de conferencia y les damos de comer, ¿no? Pensamos que el servicio a Dios se limita a eso. Servir a Dios es exhortar a otros, es animarlos. Y hay que estar preparados para eso, con las escrituras. Usted debe prepararse con las escrituras para dar ánimo al que está, ¿no es cierto?, desanimado. Para el que no asiste, usted, ¿no es cierto?, pueda rescatarlo del fuego, ¿no es cierto?, para que usted pueda, ¿no es cierto?, ser un agente de cambio a los demás. O sea, ¿me intereso yo por servir a Dios realmente? ¿Y se interesa el que no asiste también por servir a Dios? Es una gran pregunta para aquellas personas. La otra pregunta es que aquellos que no se reúnen, ¿le importa crecer espiritualmente o va a quedar como un enano? Me acuerdo una vez un hermano, los que lo conocieron, ¿no? Hermano Roberto Pérez, el padre de Efraín Pérez, decía, son unos enanos espirituales, enanos, porque se bautizaron y nunca crecieron, nunca, y nosotros también, ¿no es cierto? Podríamos decir, algunos de nosotros que estuvimos en una época así, nunca crecimos, pero gracias a Dios estamos aquí, ¿no es cierto? En este espacio es porque queremos crecer, por eso estamos acá. Esto no es una entretención, esto es, ¿no es cierto?, un espacio de crecimiento espiritual, donde yo escucho
y donde yo quiero hacer lo que dice la palabra del Señor. Escucho para poder hacer su voluntad, para, para poder, ¿no es cierto?, sacar de mí lo que es malo y crecer espiritualmente. Entonces, ¿me importa crecer espiritualmente? Yo le preguntaría a aquellas personas, ¿le importa a usted crecer espiritualmente? No, no le importa tal vez no le importa. Bueno, si dice que sí, entonces la única manera de crecer espiritualmente es recibiendo la ayuda de los que son de la iglesia local, a menos que sea, ¿no es cierto?, bueno, esté tan lejos y no se puede reunir y va a tener que hacer un gran esfuerzo, ¿no es cierto?, en estudiar la escritura, en orar, en cantar solo, y que algunas personas lo pueden hacer. O sea, es otro juicio ese, porque hay hermanos con su familia fuerte, que se han ido a otros lugares solos y han establecido congregaciones. Pero estamos hablando de otro tipo de personas, ¿ya? Que son fuertes ya. Prefiero juntarme con los que temen a Dios o con los que me alejan de Dios. Son mis hermanos de la iglesia local, de esta provincia, no sé, de este lugar, son los que yo me junto para crecer espiritualmente, o prefiero juntarme con los que me alejan de Dios, ¿no? Con los del mundo. Entonces, esa es otra pregunta que yo le hago a esas personas cuando me dicen que no se pueden reunir. ¿Quiero ganarme el aprecio del Señor buscando su reino? Otra pregunta. También el Señor aprecia y nos bendice cuando buscamos su reino, cuando queremos servir en la iglesia local. Y así, ¿no es cierto? Otras reflexiones que podemos sacar. En la iglesia local, ¿soy solo un espectador o sirvo a Dios? ¿Cierto? Eh, no, no, no estoy hablando de servir a Dios en ir a barrer el local, en ordenarlo, sino que en servir a Dios, como dice la Escritura, en exhortar a otros, en animar, en participar, ¿no es cierto?, en la ayuda también hacia los demás, ¿no?, que es importante. Soy, ¿no es cierto?, un servidor de Dios realmente. Eh, Recuerdo de alguien, no quiero decir quién es para no ser autorreferente, que cuando se bautizó, ya hace 2 años atrás, dijo, yo me voy a bautizar y de aquí en adelante ahora yo sirvo a Dios. Bueno, yo lo escuché y pensé dentro de mí, bueno, él no sabe lo que significa todavía servir a Dios. Pero con el tiempo me di cuenta que sí sabía lo que estaba hablando. Yo pensé que estaba diciendo cosas así, fanfarronerías, como uno dice, pero me di cuenta de que sí, realmente sirve a Dios, porque ahora ya, a 2 años de haberse sido bautizado, él predica ya. Él se dedicó a estudiar bien la escritura, hace la cena, coordina los himnos, se preocupa por los hermanos, y hasta ahora ya es un hermano que predica todos los meses. Entonces, en la iglesia local, ¿soy solo un espectador o realmente me bauticé para servir a Dios y para poder rescatar a aquellos que se están alejando? Bien, esa reflexión, ¿no es cierto?, para que tomemos en cuenta. Y la pregunta de hoy, que tal vez no tiene respuesta, ¿no? Cada uno tendrá su respuesta ahí. ¿Será pecado o no reunirse? Eh, Dejémosla ahí en el aire esa respuesta. Hermano Ernest, muchas gracias por su atención. El Señor los bendiga y gracias también nuevamente por esta invitación a compartir la palabra del Señor. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Bueno, yo quería conocer la respuesta, pero bueno, vamos a tener que dejarla ahí en el aire. Bueno, agradezco al hermano por haber traído este tema, por haber, digamos, puesto en la mesa eh, este punto bien interesante. Y quiero después escuchar entonces ¿cómo se llama?, la reacción o el comentario de algunos de ustedes que también muchos de nosotros que ya llevamos algún tiempo ya en las cosas de Dios. Vamos a tener una oración entonces y posteriormente vamos a ver quiénes fueron los que se unieron al Facebook. Hermano Cristian Jara, ¿sería tan gentil de llevarnos una oración, por favor, hermanito? Sí, hermano. Ok, Bien, oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar, Señor, juntos entre hermanos en esta tarde. Le agradecemos, Padre, por el mensaje que ha traído nuestro hermano. Queremos darle gracias, Padre, por los participantes,
Queremos pedir, Padre, que usted ayude, Señor, por la difusión de su palabra, a través de estos mensajes, Señor, de otras maneras, que puedan llegar, Señor, a aquellas personas que lo necesitan. Pedir, Señor, nuevamente por nuestros hermanos que se encuentran necesitados de su ayuda, en general, Señor, en cuanto a salud, trabajo, Señor, y ayudas necesarias para todos ellos, que usted, Señor, pueda ser con el caso de cada uno de ellos. Agradecemos por esta tarde, Señor, por las palabras de exhortación. Rogamos que usted bendiga a cada uno de los hermanos presentes y a todos los que han participado. Como siempre, estas cosas se las pedimos, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Cristian, por la oración. Hermano Néstor, ¿tiene suficiente batería para el Facebook? Sí, estoy con una ampolleta aquí, tratando de aprender, de alumbrarme. Ah, ya. Bueno, tenemos aquí al hermano Eleazar Sánchez, José Antonio Fariñas, Aregama, Al-Assad Reyes III, medio reinado esto, Mario Peñas, Marvin Soto, Zacarías Miranda, Susana Treviño, María Vázquez de Marsella, Tomasita Sánchez, Mercedes Salas, Rigo López, Edwin Proaño Villasis, Sergio Pino. Todos ellos estuvieron escuchando aquí atentamente esta lección y parece que algunos dejaron algún mensaje. José Antonio Fariñas dice, hola, buenas tardes mis hermanos, Dios les guarde en su santo amor, saludos a todos. Y Al-Assad Reyes III dice, saludos, hermano Marcelo Tolosa. Eso es lo que tenemos hoy día, Ernest. Ok, muchísimas gracias, hermano Néstor. Voy a leer unos mensajitos aquí que tenemos en el chat de la plataforma. El hermano Abelardo Pino dice, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga y derrame su bendición a nuestro predicador, que presentará su tema hoy. Muchas bendiciones de parte de Abelardo Pino desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias, hermano Abelardo, por su mensaje. Y también tenemos al hermano Gilbert aquí que dice, Primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Muy bien, hermano, excelente, muy buen tema, muy buen texto. El hermano Rosari dice, gracias, hermano Marcelo, Dios te bendiga siempre por el excelente mensaje, bendiciones para todos. Gracias, hermana, también por habernos dado su mensaje. Vamos entonces ahora a los comentarios, a los hermanos que desean entonces realizar algún comentario. Hermana Jenny, ahí está la manita levantada de ella. Adelante, por favor. Antes de eso, el hermano Arazar Reyes es el hermano, saludo al hermano Arazar Reyes, Tengo hermano de Cancún, hermano aquí. Ah, el hermano de Cancún. Ya, cuando pregunten, levanta la mano. ya. Ahí, pero ahí ya le vamos a... Sí, eso, lo mismo que dijo la hermana Silvia. Cuando Bueno, hermana Jenny, por favor, disculpe que la haya Sí, interrumpido. no, no importa, mi hermano. Bendiciones a todos Gracias. nuevamente, dándole las gracias a Dios primeramente y luego a nuestro querido hermano Marcelo Tolosa, ¿no? Por tan buen estudio, el cual nos pone a pensar, ¿no? De verdad que sí, pero tengo una pregunta. Él mientras estaba exponiendo la palabra de Dios, él decía, preguntaba su estudio, que si es pecado el no congregarse. Ahí hay un texto bíblico, lo que es Hechos 10:25, ¿no? No dejan de reunirse como algunos piden. Donde dice que no tengamos por costumbre, ahí está el término costumbre, no dejando de congregarnos. O sea, si entendemos ese término, costumbre, automáticamente nos damos cuenta que sí es pecado. Aunque sabemos el contexto, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Sabemos que hay circunstancias por las cuales a veces muchos hermanos no se pueden congregar, ¿no? Pero sí, claro que es pecado cuando lo hacemos por costumbre, el no tener ese amor por las reuniones y de adquirir lo que es el alimento espiritual. También usted decía con relación a que cuando un hermano eh, hay un hermano como que está haciendo algo, ¿no? Indebido, como que cualquier hermano puede corregirlo.
Según dice la palabra de Dios, que habemos hermanos espirituales y hermanos débiles en la fe. Amén. Entonces eso me llamó mucho a la atención, donde según dice la palabra de Dios, que no todos estamos, dice la palabra de Dios, a la altura de poder amonestar a X hermano, ya que en realidad que para eso hay hermanos que están capacitados. Es mi pregunta y si estoy mal, pues me corrigen. Bendiciones. Gracias, hermano. Bien, ¿le respondo? Sí, adelante, por favor, hermano. Cuénteme. Eh, la, la- en cuanto al texto de Hebreos, la gramática del texto, ahí, ¿no es cierto? Como comienza, dice que nos fortalezcamos. O sea, debemos estar fuertes siempre para poder, ¿no es cierto? No volver atrás, que era el contexto de Hebreo que está volviendo hacia otro judaísmo. Entonces, una de las maneras principales de estar fortalecidos, y la mejor de todas, es sin dejar de reunir. Porque algunos tenían por costumbre no reunirse. No estaba diciendo que era pecado no reunirse. Estaba diciendo que algunos tienen por costumbre y que el no reunirse, ¿no es cierto?, va a llevar a la persona a debilitarse, ¿ya? Y el pecado no es no reunirse, el pecado es caer, volver atrás a Cristo, volver atrás, ¿no es cierto?, de Cristo, y también, ¿no es cierto?, volver al pecado de la carne, digamos, participar del pecado. Siempre eso es volver atrás, ¿ya? Eh, y lo otro, eh, tengo problemas de memoria, espérate, lo noté acá, pero no noté bien. Em, no, a ver, ¿cuál era la otra pregunta, hermana, que se me fue? La Ya, noté costumbre. repítela de La nuevo, otra, hermana Jenny, por favor. la otra parte era. Sí, aquí estoy. La otra parte era cuando usted comentaba con relación, no sé si era Ah, ya, una... perdón, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Perfecto. Ok. Ya me acordé. Con respecto a exhortarnos unos a otros, y dice, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, vosotros que sois espirituales, ¿no es cierto? En Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu, eh, ¿hasta cuándo va a ser el momento en que nosotros vamos a crecer espiritualmente o vamos a estar siempre ahí esperando, creciendo? ¿Cuándo nos vamos a dedicar a crecer espiritualmente y para ayudar a otros? ¿Por qué siempre dejarle la tarea al hermano que predica? ¿Por qué siempre dejarle la tarea al hermano que estudia o el que es anciano, ¿no es cierto?, de la iglesia? ¿Por qué siempre dejar la tarea a ellos? Siempre en la Escritura vemos en varias ocasiones que nos dice exhortaos unos a otros. Cuando dice a través de los cantos también, de los himnos espirituales, ¿no? Animaos, exhortaos unos a otros. Entonces, es tarea de cada uno de nosotros el prepararnos y el crecer espiritualmente primero. O sea, es tarea, yo debo rendir, yo debo producir en el reino de Dios. Por eso la parábola de los talentos es tan importante, porque tiene que ver conmigo. Yo debo producir. ¿Qué debo producir yo? Yo debo producir frutos en mi vida. Yo debo, ¿no es cierto? Si Dios me dio, ¿no es cierto?, la oportunidad de creer en Él, ¿no es cierto?, y de que alguien se cruzara por el camino para que yo entendiera la palabra del Señor, yo debo crecer espiritualmente. Y eso debo aplicarlo para aquellos, ¿no es cierto?, que están débiles, porque en algún momento a mí me va a tocar que me exhorten. Y yo necesito que alguien me exhorte. Necesito que alguien me anime. Entonces, todos podemos hacer esa tarea y debemos prepararnos para esa tarea, ya sea en conocimiento, dice, vosotros que tenéis conocimiento y bondad, estáis llenos de bondad y conocimiento. O sea, son dos cosas importantes, el conocimiento para poder exhortar bien y animar, y la bondad, o sea, ese motor que nos lleva a hacerlo y a hacerlo de la manera espiritual, o sea, con la sabiduría de Dios. Entonces, todos debemos prepararnos para eso. Usted no se debe quedar ahí, ¿no es cierto?, diciendo, es que yo no sé, estaría de otro hermano que estaba más capacitado, pero yo debo prepararme para eso. Eso es lo que yo creo y que he leído en la Escritura que debe ir a hacer. Ok, sí. La hermana Jenny quiere agregar algo más.
No, para darle las gracias y me gustaría que tenga una segunda parte porque como que no quedé muy convencida. Muchas gracias de todas maneras. Bueno, Ya, hermana, gracias, hermanita, muchas gracias. ¿Alguien Hermana más Silvia, desea agregar? hermana La Silvia, hermana Silvia. Adelante, hermana Silvia. Puede abrir su micrófono. También tengo algo que decir. Sí, Adelante. aparte de agradecerle al hermano la excelente enseñanza que nos hizo, muy bien hecha, muy bien explicada, yo estaba pensando que el congregarse es una manera de predicar. A mí me resultó con los años que tengo de bautizada, en el barrio siempre la gente le pregunta a una, ¿y qué sales tú tan temprano todos los días domingo? Porque nadie sale a la de esa hora. Y da la oportunidad de uno decir, fui a la iglesia. Y muchas veces, ¿y a qué iglesia vas? Nos da la oportunidad de predicar. Lo mismo pasa con los hijos. Yo, mis dos hijos, nunca tuve la necesidad de enseñarles de Dios porque de chiquititos los llevé a la iglesia. Aprendieron en la iglesia y en la costumbre, entonces es muy beneficioso asistir por los hijos, por los vecinos y en el trabajo. ¿Qué hiciste ayer domingo? Fui a la iglesia. Ah, sí, ¿a qué iglesia? Es muy útil, hermano, en ese aspecto asistir a la iglesia. Damos el ejemplo sin abrir la boca. Gracias, ah, hermano, por tu clase. Eso era, hermano. gracias, hermana, por ese comentario Gracias, hermanito, también. muchas gracias. Hermano Gilbert, adelante. Sí, hermano Marcelo, agradecido por el tema, hermano, siempre se percibe ese amor con que usted transmite la palabra. Es decir, que lo que voy a decir ahora no es para desmeritar su tema un poco. Eh, me pierdo un poco en la idea porque no es capaz de resolver la respuesta de si es pecado o no dejar de congregarse en su tema. Y sin embargo, hablamos de servicio, fuimos un poco más adelante, ¿no? Entonces me confundí un poco con el título, pero igual voy a aportar un poco a la idea de congregarnos, de la importancia de congregarnos y si es pecado para mí, dejar de hacerlo si lo es. Porque ante todo estamos imitando un patrón de la Biblia. Y lo que vemos en el cristianismo del libro de los Hechos y contextos como ese, donde nos habla de la fraternidad cristiana, es precisamente una invitación a compartir juntos, a estar juntos. Nos habla de ese tiempo que los hermanos tenían juntos y que compartían en las casas, todo eso. Entonces, en primer lugar, por eso, porque ese modelo de fraternidad es el que está expresado en la Biblia. Pero además de eso, hermano, me parece que es muy interesante y cuando le decían esto, me interesa mucho participar de la clase, hizo un esfuerzo para estar porque lo veo desde la perspectiva de lo que este tiempo puede entorpecer, es decir, todas estas capacidades que tenemos ahora para congregarnos sin estar físicamente, puede eso perturbar la importancia de la reunión cristiana. Y el Señor, por supuesto, previó eso y previó el futuro y todas las cosas que vendrán. Y de ahí la importancia de la cena que usted la ha tocado, como un evento para el cual hay que estar presente. Es imposible que yo pueda participar del fruto de la vid y del pan, como el simbolismo del cuerpo del Señor, por un medio como este, ¿no? Entonces, de esa manera, el Señor se está asegurando en ese momento la comunión cristiana, ese evento. Y sobre todo, y por último, de la importancia de congregarnos y asistir al menos el día del Señor. Lo veo en un punto que yo hablaba, una de las, creo que la antepenúltima clase que di por acá, que hablo de lo que puedo hacer para, como un poco como decía la hermana, para predicar. Y el solo hecho de asistir, con ese solo hecho ya predico, pero sobre todo contribuyo a la madurez de mi iglesia, al fortalecimiento de mi iglesia local en ese trabajo fundamental que tenemos, que es el que decía la hermana, las familias, fortalecer las familias de la iglesia. Eso no lo vamos a lograr desde lejos, desde la casa, sino asistiendo y sobre todo tener una identidad de que somos esta es una familia. En este lugar donde yo vivo, y yo creo que desde esa perspectiva es como que soy un modelo para todos ustedes, ¿no? En Latinoamérica, yo estoy en una de las ciudades, quizás Mario me pueda superar en esta área, pero realmente es impresionante
la presencia de la Iglesia de Cristo aquí donde yo vivo, en la ciudad de Nashville, Estados Unidos, en Tennessee, el estado de Tennessee. Aquí hay una Iglesia de Cristo, hermano, mire, cada 2 millas hay una cantidad de opciones tremendas. Y el hecho de yo escoger una para asistir ya habla de una identificación que yo hago. Entonces, la importancia de que cuando tú no puedes ir, pues se interesan por ti y te llaman y se comunican, más todas las vías que hay. Todo eso está en la mente del Señor cuando diseñó este tiempo para congregarnos en esa presencia física, que solo puede dar, lo podemos hacer por medio de la asistencia. Así que sí, definitivamente es pecado y no es el plan de Dios una comunión egoísta desde casa. Bueno, gracias hermanos por su comentario también, porque quiere decir que la pregunta hace efecto. La pregunta es una pregunta, ¿no es cierto?, con su qué, para que nos haga reflexionar. Pero debemos entender aquí que los que se reúnen cada primer día de la semana, se reúnen constantemente por 30 años, no quiere decir que por eso son salvos. O sea, está bien que mandemos al infierno a alguien que no se reúne de vez en cuando, y eso es importante entender también, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Ya? Bueno, el hermano Néstor está levantando la mano, está apurado ya. Hermano Néstor. A ver, Ralph primero, ¿eh? El hermano Ralph estaba primero. Ah, ¿quién? El hermano Ralph estaba primero Ralph. que yo. Ah, ya quiero hablar, ya le pasamos el pase al hermano Cristian, porque hace rato que ya la mano levantada, la tiene amarilla ya. Ya, gracias, Hermano Celo. Marcelo. se me olvidó Se me está olvidando mi nombre ya. el tema. Mira, yo me acordaba lo que decía en Romano, en Lucas 11, el 24 en adelante, habla de de esa pérdida espiritual que tiene el hermano y que cuando tiene la casa limpia, cuando se ha bautizado y deja entrar de nuevo a 7 demonios, más grandes que los que tenía. Entonces, realmente hay que combatir bastante. Ahora, dentro de lo que las escrituras nos señalan, que nosotros hemos sido ungidos por Dios cuando nos bautizamos. Y si la persona no entiende lo que dice ahí en 2 Corintios 1:21, que nosotros fuimos ungidos por Dios cuando nos bautizamos. Y para poder dar un servicio, como dice Apocalipsis 1:5-6, para ser un sacerdocio santo, para estar en la actividad. Entonces, cuando las personas se bautizan y no entienden que son ungidos como reyes y sacerdotes, como dice Pedro, entonces le cuesta a la gente estar involucrado en la parte espiritual. Hay que incentivar, hay que enseñar a la gente que el bautismo que tuvo fue un ungimiento de Dios y que como ungido de Dios tiene una obligación de ser sacerdote y como sacerdote tiene que hacer todos los actos que corresponden. Gracias, hermano Marcelo, por tu exposición. Bien, gracias hermano Ralph. Cristian Jara, adelante. Sí, bueno, gracias hermano, gracias Marcelo por el estudio de hoy día. Mire, dos cosas. Primero, yo entiendo que el hermano no dejó abierto y él mismo dice que no llegó a la conclusión de eso, así que no tomaría como que está, como que habló a favor o en contra del asunto de la reunión. Creo que fue bastante claro en eso. Pasando a otra cosa, estaba recordando, por ejemplo, lo que dice Santiago en el capítulo 4, ¿no es cierto? Cuando en su parte final, de hecho, de los versos 13 en adelante, llega a algunas conclusiones. Y Santiago ahí está hablando no de actos en particular, sino que está hablando, ¿no es cierto?, en una manera en general, ¿no es cierto?, de cómo vivir de una manera correcta y aceptable delante de Dios. Y él termina en el capítulo 4, verso 17, diciendo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Explicado. Entonces, pensando en eso, por ejemplo, Jesús también en Lucas, en el capítulo 12, versos 47 en adelante específicamente, está contando una historia y dice que aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y después, para concluir, por ejemplo, yo estaba leyendo algunos apuntes del hermano Wayne en un momento y decía, y me acordaba de Juan, cuando Jesús hablaba en el capítulo 15, y dice, Juan 15:22, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque Él vino y lo dijo. ¿Qué conclusiones podría llegar yo, por ejemplo? En mi caso personal, digo, si yo no me reúno el domingo, a mí sí me es pecado. Si el hermano X, Juan Pérez, que se bautizó, no sé, hace 2 semanas, no viene a la reunión del domingo, yo personalmente trabajaría, ¿no es cierto?, en animarlo a que esté. Y la resolución de si es pecado o no, se la dejo a Dios, obviamente, ¿ya? Yo concuerdo con Marcelo que yo no podría estar diciendo al hermano específicamente pecaste, sobre todo si no ha entendido aún algunas cosas. Pero pensando en los hermanos, ¿no es cierto? Quizá en el grueso de los hermanos que no es si lo entienden o no, es que ya deberían entenderlo, ¿no es cierto? Muchos de ellos, que si saben lo que es bueno y no lo hacen, les es pecado. Y un hermano que ya tiene un tiempo considerable, ¿no es cierto?, en la congregación, debería entender que es bueno reunirse el día domingo. Y bueno, creo que es ser generoso, es quedarse corto. Es necesario para muchos reunirse, por todas las cosas que Marcelo dijo, de hecho. Entonces, para esos hermanos que ya saben esa responsabilidad, yo creo que sí. Debiera ser exigido, ¿no es cierto?, que lo entiendan como pecado, tratar nosotros de ayudar en eso. Pero concuerdo con Marcelo, no podemos, ¿no es cierto?, tomar todos los casos y quizás juzgarlos de la misma manera. Y ahí es donde los hermanos con más entendimiento deben ayudar a los que no han entendido ese punto, ¿ya? Y dejarle esto, ¿no es cierto?, a Dios, en el sentido de andar ahí levantando juicios tan rápidamente con un versículo solamente para todos los hermanos. Bueno, este es mi aporte y muchas gracias por el estudio. No lo alcancé a escuchar completo porque tuve problemas con la batería y me demoré un poco en llegar. Pero muchas gracias porque son justamente temas que nos ayudan mucho a todos. Así que gracias, Marcelo, por tu tiempo. Eso, hermanos. Bueno, gracias, Gracias. Cristian. Quería apoyar algo nomás de que em, en vez de quedarnos en el juicio, a eso es lo que quiero ir, en vez de quedarnos en el juicio, pues hagamos algo por aquellos que no asisten realmente. Hagamos algo por aquellos que están ahí, ¿no es cierto?, en el limbo, ¿no es cierto? Y creemos, si yo creo que es pecado y que se van a perder, pues yo tengo que hacer algo por ellos, ¿ya? Lo más que se pueda, lo más que se pueda. Hay casos y casos, ¿no? Cada uno también, como dice em, el hermano Gilbert, ¿cierto? En su ciudad tiene muchas opciones, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile, en España, tienen pocas opciones, muy pocas de opciones de reunirse. Por lo tanto, algunos optan. Por ejemplo, yo tenía poca opción acá donde vivo, acá ahora. ¿Y qué hice? Dije, Señor, yo quiero formar una congregación acá. Entonces yo me reunía con mi familia y no iba, dije, acá me quedaba una hora, no tenía movilización, nada. Entonces, hay casos y casos, obviamente, ¿no es cierto? Y tenemos que colaborar para que aquellos que están dejando de reunirse realmente. Es una pregunta de retórica, en realidad. Es una pregunta así, ¿no es cierto?, que queda ahí como de retórica, como para decir sí o no. Entonces, eso ayuda a que podamos expresarnos y a decir cosas, ¿no es cierto?, que tenemos adentro y que es bueno, ¿no es cierto?, porque eso va edificando siempre un estudio. Ok, Maito. Hermano Néstor, quería decir algo delante. Sí, No, Gilbert tiene tengo la... una bomba atómica. ¿Cómo? eh, tengo una bomba atómica. A ver, tírale nomás. Si la tiro, va a ser peor que la de Trump. Ocurre Tírale que hay nomás. casos, como acaba de decir Marcelo, casos y casos. Hay casos en donde hay personas que son cristianas, pero que no hay más cristianos en una ciudad. ¿Cómo lo juzgan? Hay casos donde hay personas que son cristianas, pero que están solas en esa ciudad y también están enfermos. ¿Están en pecado? Una pregunta. Ese,
esos son otros casos, ¿ya? Entonces, mm, cuando la persona tiene todos los medios, tiene las condiciones para reunirse, pues si no lo hace, entonces constituye pecado porque es un mandamiento de Dios reunirse. Cuando la persona quiere reunirse pero no tiene las condiciones, ya sea por la lejanía, porque no tiene los medios económicos, ya sea porque el transporte o por alguna enfermedad, ahí no podemos entrar a hacer un juicio nosotros. Ujú. Dejemos que sea la misericordia de Dios la que opere en esos casos. Amén. Eso. Sí, creo que Cristo también había dicho algo similar, de que no podemos llegar y juzgar o decir de buenas a primeras. Así que el hermano por no se reunió, entonces está cometiendo un pecado, sino que puede que pasen situaciones así como algunos hermanos que ya conocemos que no pueden reunirse por X motivo que les obliga a quedarse en su casa. Hermano Gilbert y después el hermano Mario. Sí, no tengo otra manera que decir esto, según lo que he estado escuchando, que a manera de reproche, no. Pero bueno, de todas maneras, es un llevar y traer, ¿no? Espero que tomen lo mejor de esto. Hermano, lo que yo estoy escuchando es un retroceso en la idea, porque la idea que yo capto es de ofrecer a Dios una adoración acepta, fragante, agradable, excelente, y donde doy por hecho que yo quiero congregarme. Llegar a evaluar si es necesario o no, para mí eso significa un retroceso tal muy grave. Yo estoy en la idea de Segunda de Corintios, que nos evaluemos si estamos reprobados, si somos reprobados. Entonces, ya estamos hablando de la calidad de la adoración que yo ofrezco, de la reunión cristiana que yo doy a mi Dios, donde yo voy con la mejor actitud, entonces yo llego temprano, entonces yo me dispongo de la mejor manera posible, entonces yo dispuse mi mente desde el día anterior, incluyendo preparar mi ofrenda. Entonces, yo voy con todo para dar algo de olor fragante. Hermano, eso da por hecho que debamos congregarnos. Yo creo que es importante poner eso en la mente, porque lo que estoy viendo significa, para mí en lo personal, un retroceso en la importancia de la reunión cristiana, en lo que la iglesia de Cristo quiere proponer. Una vez más, insisto, estamos imitando un modelo que está en el libro de los Hechos, un patrón que ya está establecido, pero sobre todo un propósito de excelencia que está sugerido, si se quiere, y la iglesia de Cristo me parece que es lo que insiste, pero bueno, es la imagen que yo me he formado entonces personalmente. Hermano, Claro. perdón, Sí, diga. Adelante. perdón, mire, no estamos retrocediendo, estamos viendo diferentes puntos. Por ejemplo, cuando yo digo que hay una persona, tenemos un miembro de la iglesia aquí que vive en Copiapó a 4 horas y media, 5 horas de aquí. Tiene 2 niños pequeños, no tiene los recursos. Tendría que viajar 10 horas diarias, más el tiempo que está acá. ¿Qué va a hacer? Tenemos una persona que vive allá a 400 kilómetros de aquí. Y no estoy inventando, pero está enferma. No tiene, ¿cómo se llama? No tiene posibilidad de salir de su casa porque no puede mover una mano, si no se ahoga. De eso estoy hablando. Esas condiciones no proveen para que la persona se pueda reunir. Además, no hay congregación allí en ese lugar, en esos lugares. Son otras circunstancias. Pero yo no puedo retroceder. ¿Por qué razón? Porque el reunirse es una necesidad del alma y es un mandamiento de Dios. No podemos, digamos, soslayar la reunión. Hoy día no me reuní porque fui a un, no sé, fui a un viaje de adulto mayor. Aquí tenemos una hermana que se ha ido 2 veces a un viaje de adulto mayor el día domingo. Y ha sido animada, que sé yo, se la ha explicado, se le enseña y toda la cosa, pero ahí está. Entonces, el retroceso sería si uno dice, bueno, dejemos que la cosa funcione según como quiera cada uno, ¿no? Uno tiene que entregar todo, porque el Señor entregó todo y tiene que servir con todo a Dios.
no de mala manera, con la mejor disposición. Y como usted y el otro hermano han dicho, sí, yo tengo que prepararme el día antes. Tengo que tener el ánimo, tengo que tener el deseo, tengo que tener la convicción de que el primer día de la semana, el día del Señor, me voy a encontrar con el Señor porque voy a tomar la cena. El Señor dijo que no beberé más de este jugo de la vid hasta aquel día que lo vea de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino es la iglesia. El reino es la iglesia. Capítulo 26, verso 26 del libro de Mateo. Por lo tanto, yo debo estar ahí porque está la visita ilustre, que es la visita de Cristo, ¿verdad? Entonces, no podemos, digamos, hacer este tipo de, mm, digamos, de actos como indiferentes. Bueno, si puede, puede, si no puede, no puede. No, ese es un mandamiento de Dios y debemos cumplirlo, pero debemos cumplirlo de corazón, como usted está diciendo, que nazca el alma, ¿ya? Que brote el deseo sincero, que se vea. Entonces, de esa manera, yo lo que estoy diciendo solamente era estos casos que son excepcionales, ¿ya? Fuerza mayor. Claro, nada más. Eso, hermanito. Hermano Gracias. Mario Peña. Hermanos, ¿cómo nos gusta a nosotros entrar en cosas cuando Dios dejó el asunto tan sencillo? Jesucristo dijo, donde están dos o tres. No dijo 50, ni 100, ni 200. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Y dijo bien claro, si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo, les será hecho. Entonces, hermano, no nos compliquemos la vida. Lo que sí yo pienso es esto. Lo que yo defiendo en un lugar, tengo que defenderlo en otro lugar. Yo quiero verme en Cuba. Quiero ir con los hermanos a Cuba a reunirme. Pero resulta que el gobierno no permite que se reúnan, si no son católicos, si no pertenecen a la asociación evangélica, no permite que se reúnan más de 10 o 20 personas en una casa. Y los hermanos quieren reunirse, son 40, 50 en esa colonia. Son 60, 80 en esas 2, 3 cuadras que hay. ¿Qué van a hacer los hermanos? Y los hermanos en África, los hermanos en China. El Señor dejó las cosas muy claras, hermanos. Donde están dos o tres, es más que suficiente, no nos enredemos. Ahora, en reunirse se va a medir la madurez de cada individuo. Yo he conocido hermanos en Ciudad Juárez, una ciudad muy grande. Había 4 o 5 iglesias, pero este hermano decidió tomar a su esposa, sus hijos y reunirse en su casa. Y así ha sido toda la vida él, ahorita vive en Chihuahua, una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. Hay 4 o 5 iglesias, pero él decide quedarse en su casa. Él le va a dar cuenta a Dios por eso, esa decisión que toma. No nos compliquemos la vida, hermanos. Vamos a darle cuenta a Dios por eso. No queramos meter a todos en el mismo saco, hermanos. Cada caso es diferente. No nos compliquemos la vida. El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados, punto. Y ahí nos veremos el día del juicio final. Y no vamos a estar peinados para atrás. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguien más? Parece que hoy estamos súper tarde, ya son las 9:19 aquí en Chile. Así que vamos a seguir estudiando el día lunes. ¿Alguien más? Hermano Néstor, ¿quería hacer una réplica? ¿No? No, no vamos a Porque aquí en complicar la Chile han vida. habido varias réplicas de temblores y terremotos, así que Sí, sí. últimamente. No, yo Gracias, creo que hermanos, gracias por sus comentarios, porque la pregunta surgió eso, lo de hacer hablar a los demás. Es bueno Y hemos hablado bastante ya. que reflexionemos y que pensemos bien saber lo que piensan los demás. Es muy bueno porque así vamos también haciendo estudios, ¿no es cierto? Y vamos viendo qué es lo que nos falta por aprender, ¿no es cierto?, las cosas de Dios. Sí, por supuesto. Así que Pero debemos podríamos unir, entender, perdón, así que podríamos unir el no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre con el texto que estaba diciendo el hermano Mario, donde hayan 2 o 3. Y así Ok, no vamos. pelea nadie, no discuten nada. Ya, hermanos, Ya. muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta aquí quedamos el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Preparémonos para el día domingo, primer día de la semana, para adorar a nuestro Padre Celestial con todo el ánimo, con las ganas, con las energías, porque Dios quiere corazones muy dispuestos. Que Dios les bendiga y nos vemos el lunes, si Dios así lo quiere. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Bye, bye. hermano. Gracias por Perfecto. todo. Hasta luego. Hasta mañana, Dios nos bendiga vemos, a todos. hermanos. Oye, Esperamos hermanos, los que Dios les bendiga. Erne corte Facebook. Pasen buena Ok. noche todos. Paz en Cristo, hermanitos, bendiciones para todos. Hermana Doris no nos dijo nada, hermana. Ahora no nos ¿Qué dijo pasó? nada nadie. ¿Qué pasó con usted?